La exalcaldesa de la ciudad de León, Bárbara Botello Santibáñez, ofreció este martes 18 de junio una rueda de prensa en la ciudad de León, en la que dio a conocer la resolución que tuvo a su favor la Comisión Estatal de Víctimas en contra de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, lo cual se inscribe en el contexto de la inminente salida de Samarripa de la Fiscalía del Estado, aseguró Botello Santibáñez. Como ustedes recordarán, a partir de que dejé de ser presidenta municipal de León, se realizaron diversas investigaciones en mi contra, sin que a mí se me notificara y llamara a declarar. Yo sabía de las acciones que estaban realizando en mi contra por las notas que aparecían en el periódico AM, quien se convirtió en el periódico oficial del Partido Acción Nacional Gobierno. Ante la incertidumbre, porque además tampoco me recibían en la Fiscalía, tema que mostré a la opinión pública en varias ocasiones, tramité un amparo en el año 2018 y me fue concedida la suspensión del acto reclamado para evitar ser detenida de manera arbitraria. Sin embargo, la Fiscalía de Carlos Samarripa Aguirre violó la suspensión concedida por un juez federal y en fecha 30 de mayo del 2019 me detuvieron con lujo de violencia, con exceso de fuerza, violando mis garantías de seguridad jurídica y pisoteando mis derechos humanos. Ante la falta de elementos, al siguiente día fue liberada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Me privaron de la libertad arbitrariamente, me torturaron física y psicológicamente, me dañaron en mi honor y en mi patrimonio y siguieron acosándome con ejercicios de la acción penal sin ningún fundamento y además perversamente. De cada una de sus acusaciones me defendí en los juzgados y en todas ha quedado de manifiesto mi inocencia. No hay una sola denuncia o querella que les haya fructificado a los panistas y todo ha sido un show mediático para vengarse de la derrota política que les propiné en el 2012 y también vengarse de que soy una opositora que levanta la voz al régimen autoritario de corrupción, privilegios y abusos de poder que el PAN ha ejercido durante más de 30 años en Guanajuato. Dentro de las acciones que emprendí para defenderme del Estado, acudí a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos a interponer mi queja. Dicha institución emitió en el 2021 la recomendación 26/20-A. En esta recomendación, el ombudsman estatal determinó que efectivamente fueron violentados mis derechos humanos, fueron violadas mis garantías de seguridad jurídica y fui víctima de los abusos de la Fiscalía a cargo de Carlos Samarripa. Derivada de dicha recomendación, la Procuraduría de Derechos Humanos ordenó a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas se me inscribiera en el Registro Estatal de Víctimas. La exalcaldesa leonesa mencionó que entre las medidas reparatorias que se pueden ofrecer existe desde la compensación económica hasta una disculpa pública. Ahora bien, quienes son víctimas de los abusos del Estado, de acuerdo con la Ley Estatal de Víctimas, tienen derecho a una serie de prestaciones enlistadas en la ley, entre las que se encuentran disculpa pública, atención médica y psicológica y una compensación económica. Más allá de las medidas a que vaya a dar lugar la resolución de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, para mí lo realmente relevante es que las resoluciones tanto de la Procuraduría de Derechos Humanos como la de la Comisión de Víctimas me dan la razón en mi lucha, que ya es de 10 años, por defenderme de la persecución del PAN gobierno y de Carlos Samarripa, quien ha sido su brazo armado.
Y estas resoluciones son muy importantes porque durante 10 años he sido víctima de la persecución política, pero 2 instituciones del propio Estado me dan la razón, con lo cual caen por su propio peso las mentiras y los montajes que levantaron en mi contra en esta última década. Bárbara Botello mencionó por último que en unas semanas se dará a conocer la sentencia final que se dará a su caso. Estamos a unas semanas de que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas emita la resolución definitiva en la que se establezca a qué medidas tengo derecho para resarcir la violación de mis derechos humanos. Por eso resulta muy oportuno darlo a conocer el día de hoy, porque es inminente la salida de Samarripa de la Fiscalía. De hecho, en uno más de sus abusos de poder, ha modificado el reglamento de la Fiscalía para darse a sí mismo una pensión dorada, frente a las pensiones tan modestas que los trabajadores del Estado reciben del ISEC. Este último abuso del fiscal Carlos Samarripa, tolerado por Diego Sinué, quien gobierna pero no manda, es el culmen del cinismo y de la degradación a que han llegado los gobiernos panistas. Yo le digo aquí a Carlos Samarripa, desde aquí, que en lugar de pedir pensión, pida perdón. Perdón por tener desde hace años al Estado con más asesinatos del país, más policías asesinados, mujeres asesinadas, las fosas, desaparecidos y la inoperancia en las detenciones de los delincuentes, la nula coordinación con los demás niveles de gobierno y permitir durante años llegar a este grado de violencia en nuestra entidad. Además, por tener a Guanajuato con un grado de impunidad de más del 98%, es decir, 98 de cada 100 casos quedan impunes en el Estado. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.